Bueno, compañeras y compañeros, bienvenidos a este podcast que se llama Debates en Psicopatología. Bueno, nosotros vamos a hablar en torno al tema de los trastornos de la conducta alimentaria. Puntualmente, digamos que elegimos como una pregunta principal que alrededor de ella se va a desarrollar como el debate, pero también hay unas subpreguntas que creemos que son muy importantes para poder también como alimentar el mismo. Entonces, la pregunta general que vamos a hablar es de qué manera las redes sociales influyen o no en el desarrollo de los trastornos de la conducta alimentaria. Digamos que a manera así como de introducción, en realidad es mucho más la información que respalda que en las redes sociales influyen en el desarrollo de estos trastornos. Sin embargo, hay algunos argumentos también, digamos que a favor de que las redes sociales también pueden servir como un mecanismo para difundir información, que por el contrario promueva, digamos que unas prácticas saludables. Entonces, vamos a estar discutiendo respecto a qué perspectiva tiene cada uno, lo que investigó, y en eso también vamos a ir compartiendo qué encontramos de pronto de la otra postura, pero como grupo, pues digamos que de forma general creemos que sí hay una influencia pues negativa o que incentiva el desarrollo pues, de estos trastornos. Entonces, ¿quién le gustaría arrancar compartiendo un poquito? Si quieren, Em, alcen ahí la mano para yo saber. Bueno, ahí está dale, arranca. bueno, haciendo un poquito de investigación, el artículo era de dos tendencias que se suelen ver en las redes sociales. Particularmente el artículo era de Barlow et al. Y es del 2015. Y mencionaba una tendencia que se llamaba Inspiration. Es básicamente como promocionando cuerpos delgados y como glorificando un poco esta restricción calórica mediante em, dietas que no son un poco saludables. Y bueno, dentro de lo que yo encontré respecto a esa misma tendencia, otro artículo es de Casin 2022 mencionaba que hay algunos contenidos en las redes sociales que pueden ayudar a que esto se disminuya. Por ejemplo, mencionaba que hay un tipo de videos como el que dice como que como en un día normal, y particularmente este contenido era transparente, es decir, si comen un pan con mantequilla, muestran tal cual pues que comen un pan con mantequilla, más no arreglando y modificando lo que realmente comen. Entonces, esto me pareció bueno, particularmente porque puede, o bueno, ellos mencionaban que hace que se acepte primero la comida, pues, diversa, o sea, no únicamente como vegetales o agua o hielo, porque había tendencias así. Y se encontró que había una aceptación corporal más en cuanto a las personas que podían ver este tipo de contenido. No sé qué Linis piense. Pues bueno, o sea, ligado un poco a lo que tú mencionabas de este Inspiration, más adelante aparece una nueva tendencia conocida como Fit Inspiration. Entonces, en un artículo de Jerónimo y Carraza 2022, menciona, por ejemplo, que, eh, o sea, es un artículo en el que se hizo una revisión sistemática y allí se encontró que para diciembre de 2016 la búsqueda del hashtag FitInspiration en Instagram resultó en aproximadamente 10 millones de fotos que fueron subidas bajo esa tendencia. Entonces, bueno, pues, ¿qué pasaba aquí también con esto? Que este Fit Inspiration era un poco como esa búsqueda de lo fit, lo sano y el bienestar, bajo la cual se subía esta tendencia. Pero entonces, haciendo esa revisión sistemática, encontraron que, pues uno, eran tendencias que llevaban a la gente a realizar una comparación de su cuerpo y que adicional a esto los llevaba a una percepción negativa de sí mismos también. Y decían, por ejemplo, también que las mujeres reportaron un promedio semanal de aproximadamente 9.5 horas de exposición bajo este hashtag. O sea, el contenido que veían eran 9.5 horas semanales de esta tendencia. Entonces, pues sí, o sea, hay un problema grande cuando esto se empieza a asociar con esa mala percepción del cuerpo. Y algo que me pareció muy curioso también era ver que los hombres eran más susceptibles, según un estudio realizado por Griffiths y Stefano en 2019.
Chévere, digamos que también con relación a las cositas que ya han empezado ustedes a mencionar, que además creo que también tiene que ver con una de nuestras subpreguntas, que es si las redes sociales promueven conductas obsesivas disfrazadas bajo el discurso de la salud. Bueno, digamos que con algo que mencionaba Linis, que fue como el tema del tiempo, eh, yo digamos que aquí encontré un artículo de Atanasoula et al. Que mencionaba que este tipo de contenido, literalmente los que ustedes acaban de mencionar, de Fitspiration, Teenspiration, digamos que predice más el riesgo de desarrollar un TCA que el tiempo de uso como tal de la plataforma. Entonces, eso también es interesante porque nos habla más de que, más que el tiempo de uso de redes sociales que influya en el desarrollo de estos trastornos, afecta, digamos, que cuál es el tipo de contenido. Y con relación a eso también encontré muchos artículos, en general todos mis artículos concluían en que hay una influencia negativa, hasta el de Bonfanti et al, de Choukas Bradley, bueno, hay diversos artículos que concluían eso, pero digamos que una de las cosas que también resaltaban es que por la forma en que funcionan las redes sociales con el algoritmo, el tema es que las personas que ya digamos que eran más vulnerables y que tenían ya digamos que una afectación en su autoimagen o ya sufrían de pronto temas como dismorfia corporal, pues eran más proclives a ver este tipo de contenidos, lo que pues incrementaba el riesgo de que desarrollaran un TCA. Y así como algo también que me pareció en particular, el mecanismo que todos resaltaban que es como el mecanismo principal que promueve esto, es que las redes sociales en definitiva generan, digamos que, un proceso de comparación constante. Y ahí también, digamos que tienen un rol importante los influenciadores, los creadores de contenido, que ya también lo vamos a mencionar. Y bueno, pues también digamos que hay otras tendencias, así como Fitspiration y Teenspiration, que podrían ser positivas, porque promueven, como decía Lau, por ejemplo, ya en vez de mostrar dietas súper restrictivas, muestran, digamos que tratan de mostrar las cosas como más reales, más auténticas. Hay una tendencia que se llama Body Positive, que pues se trata de eso. Les voy a mostrar aquí rapidito como un ejemplo de un contenido, digamos que de Body Positive, para que nos hagamos como una idea. Ahí ven mi pantalla, ¿cierto? Sí. Por ejemplo, videos de este estilo. Entonces, tu recordatorio de que así también se ve un cuerpo saludable. Y pues es una chica mostrando su cuerpo real, con cierto nivel, digamos que, no sé, gorditos, o sea, un peso normal, ¿cierto? Muy diferente a, pues, el contenido de muchos influenciadores, ¿sí? Entonces, también, digamos que estaba un artículo de Jiménez García que mencionaba que este tipo de contenidos era como de los poquitos argumentos a favor de que igual las redes sociales también pueden servir para promover contenidos o información que te permita sentirte más satisfecho con tu cuerpo. Entonces, bueno, eso digamos que también un poquito de lo que yo encontré. Sigue Mari, cuéntanos qué encontraste tú. Bueno, pues básicamente yo también he encontrado como muchas fuentes que aportan lo que ustedes ya han mencionado. Por ejemplo, encontré una que es de un autor, de una autora de apellido Su, del 2024, que básicamente pues decía como, hicieron como un estudio de caso en el que básicamente los participantes comentaban como el vocabulario también influía mucho en esta forma de percibir las cosas, porque obviamente pues detrás de todos estos videos se disfraza la idea de que si la vida es saludable y está motivando a que coman sano y que coman sano, a que tengan un estilo de vida adaptado al ejercicio, y todas estas dinámicas pues obviamente como que también influyen en ese sentido de idealizar la vida fit y pues generar en algunos casos trastornos alimenticios. Sin embargo, pues yo pues también como que viendo mucho, yo por mi cuenta en redes sociales, quise pues también como informarme ya más de un lado más observacional, ¿no? Entonces, con eso que tú dices del body positive, yo vi mucho también como que habían comentarios muy en contra, porque es una dinámica que tiende a volverse tóxica. Entonces, pues el hecho de las redes sociales no solo es la parte de los creadores de contenido, sino también la parte de los usuarios, porque muchas veces como que la gente toma estas dinámicas para hacer comentarios tóxicos o malintencionados o por lo menos, o también por otro lado, pues como que puede generar ciertos también complejos. Por ejemplo, hace un tiempo yo me acuerdo que se puso muy de moda lo de las hip tips, el hablar de los hip tips, que en las redes sociales básicamente a muchas personas le crearon un complejo con los hip tips, que son una parte de la cadera que está un poquito más hundida,
que realmente no conocían. Entonces, porque se estaba normalizando algo que supuestamente no era normal, pero había mucha gente que no lo conocía. Entonces, yo por ese lado siento que las redes sociales a veces pueden tener como su versión positiva y su búsqueda de ayudar a las personas con estos temas, pero también va muy de la mano con los usuarios y cómo los creadores comenten estas situaciones, que pues, las interpretaciones se pueden llevar de una manera muy distinta. Dale, Cata. Bueno, te quería comentar dos cosas. Primero, con lo que dijo Mariana, que sí, como también entrar, como hablar en el debate, no solo de lo que se ve en las redes sociales, tipo el contenido, sino también evaluar un poquito como las dinámicas de interacción entre las personas, porque siento que gran parte de lo que le hace daño a las personas o que les genera inseguridades son los comentarios. Incluso personas que también publican ese contenido muchas veces se ven afectados no por otro contenido, sino por precisamente los comentarios, las reacciones, incluso las vistas que tengan de sus videos, ¿no? Pero yo quería retomar un poquito como lo que habíamos hablado de tal vez ese contenido disfrazado en las redes sociales, y pues de hecho yo encontré un artículo y es sobre Griffiths S de 2024, y acá habla un poquito como del algoritmo de TikTok y como su relación con el desarrollo de trastornos, ¿no? Entonces, bueno, pues básicamente hicieron como un estudio y era como comparar cómo era el For You page de TikTok, o sea, para ti, de personas que tenían algún tipo de trastorno a otras personas que no. Y pues me pareció muy interesante como también, como que indirectamente las personas, aunque no busquen ese contenido, llega a ellos, ¿no? Y eso pasa mucho en TikTok. Entonces el estudio básicamente concluyó que claramente a las personas que sufrían algún trastorno les llegaba algún tipo de información. Y digo como información disfrazada porque siempre eran como cosas relacionadas a un desorden alimenticio, pero no como directamente hablando de él, sí. Entonces era como, bueno, eran TikToks donde aparecía gente que se veía físicamente delgada, como ya de una manera que indicaba un trastorno, o videos sobre dieta, así como porque sí, o videos sobre ejercicio, y videos sobre como comer de manera como tóxica, o sea, como que tóxica se refería a personas que dicen, yo como, por ejemplo, me acordé de las almond moms, que es como lo que yo como en mi casa. Mi mamá solo me deja comer una almendra de 11, ¿no? Por ejemplo. Entonces son ese tipo de TikToks que genuinamente no están promoviendo un como trastorno o un desorden alimenticio, pero que indirectamente le están mostrando a la gente ese tipo de actitudes. Entonces me pareció bastante interesante. Eso está bien chévere. Así como un disclaimer pequeño, si ya, o sea, como que acuérdense de bajar sus manos cuando acaben de participar para yo poder ver en qué orden vamos. Entonces vamos con Miranda. Bueno, digamos que entre todo lo que hemos hablado, justamente encontré un artículo como que habla de todo esto que hemos hablado, entonces es de Banquero de 2023 y habla sobre cómo la influencia de estos tipos de videos que hablan sobre supuestamente una vida sana, una motivación fitness, pero que la verdad es como que muestran una idea corporal como muy estrecha, como que no es alcanzable fácilmente. Entonces hablaban de cómo en niñas, adolescentes se presta, sí, como que se muestra este tipo de contenido, y lo cual nos hace muy vulnerables porque vemos que estas niñas o pues ya jóvenes están atravesando una etapa como de consolidación identitaria, ¿no? Entonces como que mostraban que a medida que vean más de estos tipos de videos, como que muestran niveles más altos como de insatisfacción corporal, de preocupación excesiva por el peso, de emociones negativas como con la autorregulación. Entonces como que mostraban que esto podría ser como un reforzador de las conductas como relacionadas con los trastornos alimenticios, porque estos videos promueven mucho como dietas restrictivas, el miedo a subir de peso, la culpa después de comer, y como que hablaban de que TikTok, digamos que obviamente eso tiene un algoritmo, ¿no? Entonces como que si una persona, una joven ve esto y le da like o lo guarda o comenta algo, le va a seguir saliendo, ¿no? Entonces como que es un ciclo vicioso como de que se normalizan las prácticas dañinas y se empieza a normalizar donde todo el mundo tiene que tener el mismo estándar y como seguir las mismas reglas que se imponen en la misma plataforma. Vean que ese ya es como un tema común, ¿no? La influencia que tiene el algoritmo en toda esta problemática, porque sí, o sea, es como si tú ya tienes una idea o como estás interesado en ciertos temas, te los va a seguir presentando, te los va a seguir presentando, y eso lo que hace es que eso te cree como un marco de que tú consideras que esa es la realidad de todos, aunque pues no es así, ¿no? Entonces creo que eso también, ahora que lo Cata y Miranda lo han como remarcado, creo que es uno de los mecanismos también importantes para que las redes sociales afecten en esto. Dale, Laurita.
Bueno, de pronto un poco para añadir más información, me pareció muy interesante que encontré, no sé si ustedes de pronto hayan visto estos contenidos como en Mukbang, que particularmente son como coreanos, que, bueno, básicamente el contenido es personas comiendo en exceso, pero oigan, en exceso, y particularmente como muy, pues no sé si decir la palabra grasoso, pero como muy insaludable, por decirlo así. Entonces me pareció muy interesante que el artículo es de casi nuevamente del 2022, encontró que, un poco también dirigido a la pregunta de hasta qué punto los influencers son tan responsables, encontró que depende un poco más del usuario. En realidad hay algunas personas que cuando veían este contenido les generaba como atracones con verlos, e igualmente se sentían como, como que, o sea, como, como, como ellos no, o sea, sentían como esa persona que come no siente lo que yo siento, entonces sentía como una especie como de envidia, por decirlo así, em, y pues nada, o sea, pero de todas maneras era interesante que lo mantenían viendo, o sea, era un contenido que de todas maneras se encontró que lo veían. Y por otro lado, otras personas encontraron que cuando veían estos videos, em, como que les generaba como restricción alimentaria, como que veían que ellos comían mucho, entonces, claro, él puede estar así, pero yo no puedo comer así, entonces, baila, se sentían así y le generaba como un poco de sentimiento de culpa. Pero hay otras personas que al parecer les genera incluso satisfacción, o sea, ver este contenido hay personas que les parece súper divertido, entonces, un poco dirigido a la pregunta, me parece a mí que este autor pues va un poco diciendo que eh, depende mucho del usuario, de la persona que esté viendo el tipo de contenido y cómo esa persona construye esa información que va viendo de acuerdo a su experiencia y su historia con la comida. Entonces, pues nada, ese quería ser como mi aporte. Eso también está súper interesante, Lau, porque pues nos introduce también hasta su pregunta que teníamos y es qué rol también toman los creadores de contenido. Y tú pones ya sobre la mesa un punto importante y es, claro, o sea, muchas veces señalamos al creador de contenido porque pues es el que crea el contenido, el que pone las temáticas, pero claro, es la audiencia la que hace que una persona o un video se viralice, ¿no? Y ahí ya entonces como que es interesante también tener en cuenta eso, ¿no? O sea, al final la audiencia y el algoritmo la que determina que se viraliza y que no. Exactamente. Bueno, continuemos entonces con Inés a ver qué nos cuenta también como de esto. Bueno, pues yo hago una pausa con eso que estás mencionando de los influencers, porque yo quería conectar información de lo que ya ha dicho, lo que dijiste tú, Santi, lo que dijo Mari, lo que dijo Miranda. Entonces quisiera iniciar, pues, bueno, liga un poco también a lo que decía la ahorita, como que un metaanálisis también reciente que se hizo en 2024 por Bonfatti et al. Recopiló datos de 83 estudios con más de 55.000 participantes y encontró pues esta relación moderada entre el uso de redes sociales y los síntomas relacionados con trastornos de conducta alimentaria. Entonces, definitivamente eso significa que entre más se comparan las personas con los ideales, pues con cosas como lo que nos mostraba Lau. Inés, espera, pausa un segundo. Si quieres, desconecta un segundo la cámara y vuelve y hablas porque se te cortó un poquito. Listo, ¿hasta dónde quedó? Estaba recién como empezando a mencionar el tema del artículo. Sí. Vale, entonces, un metaanálisis recopiló datos de 83 estudios con más de 55.000 participantes y encontró pues una relación moderada entre el uso de redes sociales con los síntomas relacionados con trastornos de la conducta alimentaria. Esto ligado con los datos que creo que todos hemos mencionado, en donde pues significa que cuanto más se comparan las personas con los ideales, con las fotos, con las tendencias que van surgiendo en línea, mayor es la tendencia a experimentar insatisfacción corporal y pensamientos disfuncionales relacionados con la alimentación. También quisiera decir que con lo que mencionaba un poco Mariana, me parecía muy interesante ver que pues como los medios de comunicación resultan teniendo tanto peso en esta propagación como de creencias y de comportamientos que pues hacen más fácil que se adquieran ciertas conductas y que se empiecen a transmitir de manera social, por ejemplo, con lo que ya mencionaba de estos tips de sí, de pronto yo no me di cuenta nunca, pero se volvió tan viral que entonces todo el mundo empieza a hacerse preguntas respecto a su cuerpo, respecto a cómo encaja o cómo no encaja en eso que está surgiendo. Y también en cuanto a lo que decía Miranda, pues me parecía muy interesante esto que mencionaba de la adolescencia,
porque pues efectivamente es un periodo muy crítico en formación de identidad, de autoimagen, de autoestima, y eso hace que sean personas mucho más vulnerables a los efectos negativos de las comparaciones sociales y como de estas expectativas irreales también que se ven muchas veces pues allí. Y pues en todo este proceso de maduración cerebral, pues sabemos que no se ha terminado de completar de formar la corteza prefrontal, que es la encargada de áreas relacionadas con el autocontrol, la toma de decisiones, la percepción de riesgo, pues eso hace que sean mucho más susceptibles a acceder a estos contenidos perjudiciales, también en búsqueda como de aprobación y aceptación social. Y en uno de los estudios se encontraba que en un estudio de Jerónimo y Carraza 2022, que el 65% de los adultos usa el internet pues con estos propósitos de redes sociales, pero el 90% de jóvenes y adultos jóvenes de 14 a 22 años son los usuarios más activos. Entonces creo que esto deja bastantes preguntas también en cuanto a qué tanto estamos cuidando de estos adolescentes y del contenido al cual están teniendo acceso. Linis, y bueno, digamos que continuando con eso que dices, o sea, sí, creo que hay un punto clave también, y es el tema de las audiencias pues menores de edad que hay en las redes sociales y que terminan siendo de las que más se afectan y más consumen este tipo de contenido. Y también por eso yo creo que ahí, o sea, eso lo podemos ligar con lo que también veníamos hablando con Lau de qué rol también juega pues como el influencer y el creador de contenido, ¿no? Porque es que un tema también es que los creadores de contenido y los influencers muchas veces no están regulados. Yo encontré justamente un artículo también que hacía como una crítica a esa parte. Era de Antonio, no me acuerdo qué año, lo dejamos en la referencia. Pero básicamente decía que, o sea, analizando un poco, digamos que las prácticas de influencers en el Reino Unido, hablaba de que muchas veces los influencers incumplen, digamos que normas éticas y publicitarias. Muchas veces comparten, digamos que información alrededor de temas también, por ejemplo, estéticos, que es realmente desinformación, no está regulada. Muchos tienen pautas en realidad en torno a, digamos, que estos productos estéticos, pues que como que generan un ideal que no es acorde, digamos, que a la realidad. Y el tema también pues de estos creadores de contenido es que muchos de los usuarios que consumen esos creadores de contenido son, por ejemplo, menores de edad. Y también lo mismo, o sea, en la mayoría de los artículos que yo encontré, hablan de que dentro de este mecanismo de comparación que generan las redes sociales, terminan siendo los creadores de contenido y los influencers los que ponen como ese estándar de belleza o de lo que es sano o lo que no es sano. Y pues eso también es complejo porque eso, igual muchos de los creadores de contenido no son profesionales en el tema, no son personas capacitadas tampoco para hablar, digamos, con una forma saludable y correcta y objetiva también sobre el tema. Eso pues tiene su peligro. Yo quiero compartirles aquí otra vez pantalla para mostrarles, así como hablando de este tema de los influenciadores y también teniendo en cuenta pues de que así como, o sea, la influencia que pueden tener o positiva o negativa. Entonces quiero mostrarles esta cuenta que ha tenido videos que son súper virales, o sea, vean este video de 2.5 millones. Y es básicamente como, esto se ha puesto muy de moda, ¿no? Como estos retos de cambio físico, ¿no? Entonces, día 1 de cambio físico. Pero lo fuerte de esto es como él habla de su cambio físico. Él puntualmente dice como, día 1 de cambio físico, entonces es como un reto para dejar de ser el fucking panzas. O sea, literalmente él se refiere a sí mismo como el fucking panzas. Como si literal, pues él se resumiera en tener una panza. Y digamos que la forma en la que en su día a día se refiere a sus temas de obesidad es muy despectiva en ese sentido, pero también está este caso pues que es muy famoso, no sé si lo conocen, que es el de Ibai, que hizo un cambio físico, la verdad, una locura. O sea, aquí lo muestran como era hace un año y así está ahora. Pero él en particular me parece que es una persona que ha mostrado su cambio físico de una manera muy diferente, siendo mucho más real, mostrando incluso los días en que no lograba hacer ejercicio. Él intentó hacer varias veces el reto y fue muy honesto en decir fallé o dejé de ser constante. Y también algo chévere de este reto es que él estuvo acompañado de un profesional
que era el que iba dando también como por qué se hacía esto, por qué esto es bueno, por qué esto es recomendable, hasta qué punto esto es bueno. Y fue un proceso no como de esto de que uno ve que quieren hacer el cambio físico, de que ya quieren bajar 20 kilos en 10 minutos, sino que realmente era muy progresivo y creo que pues es un ejemplo de cómo también los creadores de contenido pueden, digamos que, influenciar positivamente. Entonces, bueno, les quería compartir ese ejemplo también para que hablamos de ese debate de cómo influencian los creadores de contenido. Entonces sigue Cata. Bueno, yo quería mencionar también dos cosas. Primero con lo que dijiste tú, y lo que dijo Linis, creo, Lau, sobre bueno, los creadores de contenidos y su rol. Yo quería como poner la otra cara de la moneda. Yo hablo un poquito como de mi experiencia, obviamente como usuaria de redes sociales. También aquí todos somos usuarios, ¿no? Entonces, esto es un poquito más con el tema de los mukbangs, que me parece demasiado interesante que la lo pusiera sobre la mesa, porque también ver a los creadores de contenido desde el momento como yo recuerdo mucho que yo algunas veces también consumía ese contenido y veía mucho que había polémicas con los creadores de contenido, porque muchos se quejaban de que cuando ellos comían, como no, se ve que ella escupe la comida, se ve que ella solo mastica y luego la escupe o cosas así, ¿no? Entonces también las personas atacando mucho a estas personas porque no era como el contenido 100% real, así como ellos querían que se comieran todo ese plato como, o sea, que fuera real, ¿no? Y también luego más adelante hubo otras polémicas también con otros creadores de contenido que precisamente por los comentarios que les hacía la gente empezaban a desarrollar trastornos, o sea, de la conducta alimentaria. Entonces eran personas que, bueno, para que no se dieran cuenta que yo escupo la comida, me la voy a comer toda, pero luego la vomito. O eran esos que también hay una polémica como de, voy a comer todo esto, pero entonces yo no voy a comer en los siguientes 3 días. Entonces, como muy interesante el punto de estos creadores de contenido, no solo siendo como los que propagan la información, pero también los que pueden sufrir las consecuencias. Y más como en este tipo de cosas como los mukbangs, ¿no? Entonces me parece muy interesante eso. Y también acerca ya de lo que dijo Linis, como sobre quién ve o quiénes son los que más consumen las redes sociales, que pues sabemos que miles de artículos dicen que son los adolescentes y así. Pues yo encontré un artículo, así para mencionarlo brevemente, que es de Del Sas Bedmar de 2023, y básicamente ahí explicar un poquito cómo históricamente los medios de comunicación siempre han puesto como de target, o sea, como las personas a las que va la información siempre han sido los adolescentes. Entonces, muy interesante que mencionaban como, bueno, antes de que existieran las redes sociales, estaban los medios de comunicación. Entonces, habían desde hace mucho tiempo en revistas, en programas de televisión, ya se veían como esos ideales de belleza, como más que todo en mujeres adolescentes, como de la delgadez, de ser bonitas, de ser, no sé, como un estereotipo físico. Siempre se ha visto, incluso antes de las redes sociales, y siempre iba dirigido a los adolescentes, ¿no? Entonces ellos explicaban eso y cómo eso eventualmente trascendió a las redes sociales, en las que las redes sociales seguían siendo como el propósito para los adolescentes. Entonces, sí, como también reflexionar un poquito de eso, como a la final siempre todo esto se ha visto envuelto para las personas más jóvenes y pues es como muy para reflexionar porque siento que son como incluso la población más susceptible a estas cosas. Entonces, sí. Eso está bien interesante, Catanza, también mencionar como no es una relación unidireccional, ¿no? No es como que el creador de contenido afecta a su audiencia ya, sino que la audiencia también afecta al creador de contenido y ahí se suma el algoritmo, porque también el algoritmo, creo que Miranda o aquí lo ha mencionado, o sea, el ver que se viraliza y que no, pues también determina al final por qué tipo de contenido se va a inclinar el creador. Entonces, bueno, ahí hay como una red de conexiones interesantes. Seguimos con Miranda. Bueno, yo quería seguir hablando como este tema como el algoritmo, podría decirse. Entonces, yo encontré un artículo que es de Strickland en 2025, fue bastante reciente, y era sobre cómo afectaban los videos como de cómo bajar de peso rápido, qué comer para no engordar, ayudas a mejorar tu salud en estudiantes universitarios. Y pues obviamente encontraron como que estos videos no se quedan solo como en entretenimiento, sino que terminan influyendo como en lo que las personas creen que deben comer y cómo deben verse. Entonces como que las niñas, o bueno, jóvenes, ven como TikToks de videos como muy estéticos, muy persuasivos, como de comidas perfectas, o calorías súper controladas, o rutinas extremas como de salud. Y acá meto como el tema de la dieta keto, que de hecho hubo un tiempo que estuvo muy viral y fue algo como muy normalizado y como que mucha gente de hecho la aceptó. Pero entonces como que yo hice como el trabajo de buscarlo, entonces busqué así, cómo bajar de peso rápido, y salía como dieta keto. Entonces, desde hoy, deja de comer pastas, panes, todo lo que tenga que ver con harina, y tienes que incrementar verduras y carbohidratos. Entonces, digamos que yo me entraba a los comentarios, era como, sí, a mí me sirvió, bajé 3 kilos en una semana, o por ejemplo,
otra gente recomendaba ya eran como pastillas, entonces una que se llama como flentermina, creo que se dice, que lo que hace es como inhibir el hambre y termina influenciando como sí, como que desinformando y como normalizando el tomar pastillas para bajar de peso, ¿no? Como que termina siendo algo muy normal hablar de estos temas como en el desconocimiento y precisamente como hablábamos de las jóvenes que digamos que en este punto como que lo único que hacen es como una esponjita, ¿no? Como que reciben y no disciernen, sino como que no logran discernir entre lo que está bien o lo que está mal o lo que de pronto me puede hacer daño, porque digamos que la red social se vuelve muy tóxica, es como tengo que estar flaca y así, y no importa cómo llegue a esto, sino el resultado. De acuerdo. Y además que, o sea, hay de todo, ¿no? Está el que la dieta keto, ¿no? Y el otro, o sea, tú ves un video que dice que la dieta keto es lo mejor y luego te sale otro que dice que la dieta keto es lo peor. Y ya, generalmente uno también como usuario no tiene ni idea de qué pensar, de a quién creerle, porque además todos lo dicen con una autoridad tremenda. Eso me hacía pensar incluso de que, o sea, no sé, acá pensando como que, pucha, ¿por qué no sale, por ejemplo, un aviso en todos estos videos, así como aparecía cuando uno mencionaba más o menos algo del COVID, que decía como un disclaimer de cuidado con la información que ves sobre el COVID, algo así creo que podría también ser bueno. Bueno, seguimos también con Mari, yo creo que ya empezamos a cerrar para como recapitular ideas de todo lo que venimos hablando y empezar a cerrar. Yo quería dar también como una información que básicamente pues, la encontré en una revista que se llama Flow del 2021 y es que como que también siento que tenemos que tener en cuenta mucho esta parte pues no directa de la información directa, sino también de lo que percibimos. Entonces, hicieron como un estudio en el que básicamente estaban intentando identificar pues que eran como estas actividades específicas, qué era lo que causaba y aparte pues cuál era como la población más susceptible a ser afectada. Entonces, y se me hizo como muy interesante porque entre una de las actividades específicas estaba el hecho de editar fotos. Entonces, porque es algo muy común y algo que tenemos muy normalizado, el hecho de pues, ver un cuerpo perfecto y luego a lo mejor ven a la persona pues, en físico, en real, y no es lo mismo. Entonces, se idealizan mucho estas imágenes, sobre todo de los influencers fit o de los que promueven estas tendencias, en las que básicamente quieren promover un cuerpo o quieren promover algo que no tienen y obviamente también afectan en la percepción de las personas. Y por lo menos, o sea, me puse a pensar también en el caso pues desde hace muchos años, pero pues era una youtuber que yo veía mucho en su momento, que es Pau Fitness, que ella pues promovía este estilo de vida saludable y salió tiempo después a decir que pues, realmente era bulímica, creo. Entonces, es más que todo como esta idealización sobre todo del estado físico, pues sin saber también como qué hay detrás. Y ya en parte de quiénes son como las poblaciones más vulnerables, básicamente dice que pues, son personas con alta preocupación corporal, personas que ya tienen trastornos de la conducta alimentaria, y jóvenes con un índice de masa corporal alto. Entonces, pero pues sobre todo está como influenciado a las mujeres, porque pues el contenido tiende a inclinarse más a las mujeres sobre todo. Entonces, pues sí, o sea, básicamente como que yo quería relacionarlo también con lo que venían diciendo mucho de como todos estos tips y consejos que dan no solo pues, los influencers, sino también los usuarios. Que no sé si puedes compartir pantalla, Santi, con los comentarios que te mandamos, en los que básicamente pues daban la fentermina y otra, o sea, como unos medicamentos que recetaban y que realmente tienen que ser con receta médica, que era lo que también estaba buscando, que deben ser supervisadas y siempre pues combinadas con dieta y ejercicio. O sea, no es solo como el hecho de tomarlas y ya, o también como unos test naturales, pues test que son como para desintoxicar el cuerpo, que realmente pues no se sabe bien qué es lo que le está causando a uno. Entonces, pues ese era básicamente mi aporte. Está bien chévere estos... Ay, sí les compartí mi pantalla, ¿verdad? Si la vieron, ¿no? Sí, Está bien sí. chévere, digamos que ver también cómo se ve la vida real, o sea, es que realmente sí son muchos los casos que se ven así, o sea, mucha información la que se comparte. Yo creo que para empezar a cerrar, creo que en general todos concluimos en que hay una influencia negativa hacia los trastornos de la conducta alimentaria en redes sociales. Si analizamos un poco también como los argumentos a favor, como hablando de que también hay como tendencias que buscan aceptar el cuerpo, que buscan todo esto, fíjense que igual sigue habiendo como un problema de base y es la desinformación.
porque es que de todas maneras, o sea, yo creo que igual todo el mundo puede hacerlo con las mejores intenciones, incluso el que sube que la dieta, que no sé qué, a lo mejor tiene las mejores intenciones, pero el punto radica es en la desinformación, porque pues la mayoría de usuarios no son profesionales en los temas de los que hablan y pues eso hace que incluso en sus mejores intenciones, como lo mencionó alguno de ustedes, en incluso tendencias positivas como esto del body positive y todo esto, también se puedan generar cosas que sean problemáticas. Porque al final, pues fíjense, o sea, las personas, en esto que acabamos de ver, o sea, a lo mejor una persona que quiere ayudar a otras a bajar de peso, pues termina recomendando cosas que pues no terminan siendo pues del todo sanas y a lo mejor sin saber. Entonces yo quiero que ya como llegando un poco a esa conclusión de todo lo que hemos visto, me gustaría que cerráramos con una pregunta para que cada quien responda así, digamos que muy brevemente, y es, ya sabemos que esto es un problema, ya sabemos que esto pasa, ¿de quién depende, digamos, que haya un cambio real en esto? Depende de los usuarios, depende de las plataformas en sí, porque fíjense que las plataformas también juegan un rol. Ahí dentro de los pantallas que mostramos, igual vimos que hay cierto nivel como también como de regulación en el sentido que si tú buscas algo ya muy directo como Skinny, yo no sé qué, o Team Fit o esas cosas, te salen avisos como de si necesitas ayuda, no sé qué, pero entonces me gustaría que cerremos así como que cada uno comparta brevemente de quién es la responsabilidad del cambio, de los usuarios, de las plataformas, de los influencers, de quién. Entonces arranquemos con, uy, no sé quién está de primeras, creo que Lina está de primeras. Dale, Lins. Brevemente. Bueno, pues yo sé que trataré. Sé que estamos hablando mucho de redes sociales, pero yo quisiera devolverme un poco para pensar algunas cosas. Desde que somos muy pequeños, nosotros empezamos a construir una relación con la comida que no surge de manera natural, sino es una relación que va siendo mediada por los adultos que nos rodean, ¿cierto? Entonces, la comida, pues es una necesidad biológica, por supuesto, es una experiencia sensorial, emocional, pero entonces yo me preguntaba, por ejemplo, y recuerdo en la infancia muchas veces uno puede recibir comentarios como, si tú no te comes todo, no vas al parque. Tienes que acabarte todo el plato como para que la mamá esté contenta. Y eso me lleva a pensar muchas veces cómo ese tipo de comentarios van moldeando también todo este tema de alimentación. Entonces resultamos comiendo no porque tengamos hambre, no porque nuestro cuerpo así lo pida, sino para resultar satisfaciendo una expectativa afectiva. Entonces, pues la comida se empieza a asociar con aprobación, con castigo, con amor, con decepción. Y cuando eso ocurre, pues se empieza a perder esa posibilidad de escuchar como esas señales internas del cuerpo. Ese poder entender el ritmo que tiene el cuerpo, el sabor, el decir estoy lleno, no quiero más, hasta ahí. Y eso ligado también con, bueno, si el niño está triste, asustado, frustrado, entonces ven, te doy un helado para que se te pase. No, no llores, yo te compro algo rico. Y eso también empieza a crear un significado de, pues las emociones difíciles se van a calmar cuando yo como. Y eso se convierte como en una anestesia emocional. Entonces, pues decía esto en el sentido de entender que las emociones no son enemigas como que hay que tapar, sino en señales que podemos escuchar y que, o sea, como reflexionar sobre esto puede llevarnos también a construir una relación más honesta con la comida y con lo que sentimos, para conectar esto también con lo que decíamos de los adolescentes. Entonces siento que hay un rol, por ejemplo, en los adultos de educar desde una edad temprana sobre las realidades que se ven en redes sociales y hacer saber que no todo lo que estamos viendo es así tal cual, sino que hay filtros, o sea, hay muchas cosas que no están representando en un 100% una realidad. Por supuesto, en fortalecer como esta autoestima y autoconfianza, en ese cuidado que se debe tener de la promoción del uso consciente como de las pantallas, de las redes, de a qué edad se está dando acceso a ese tipo de cosas y que tanto un adulto está acompañando ese proceso de acceso a redes, por ejemplo, si sé o no como padre de familia el contenido al cual pues mi hijo está teniendo acceso. Tener conversaciones abiertas, o sea, yo recuerdo en algún fragmento de un documental que veía, la chica decía como ella tenía anorexia y los papás jamás se dieron cuenta que la tenía hasta el día que tuvieron que internarla en el hospital y ella ya estaba, o sea, prácticamente en cuidados intensivos de lo delicada que estaba la situación. Y eso inició también como una manera de ver ella que su mamá era deportista de alto rendimiento y la veía entrenar y ella quiso también como entrar a ese mundo fit y para la mamá claramente pues era qué rico que compartir esto con mi hija, ¿no? Pero de pronto como en esa pregunta de tener ese diálogo de ve y por qué quieres hacer ejercicio, qué opinas del ejercicio, o sea como que en ese tipo de conversaciones también podemos ir encontrando ciertas alertas, llamadas de atención como pues para saber que lo estemos haciendo por las razones adecuadas.
Y bueno, ustedes me complementarán con el resto. Listo, sigue Mari. Pues yo siento que es como un balance, ¿no? O sea, realmente el cambio no siento que dependa de alguien o de algo específicamente, sino que pues por parte de los usuarios, lo que decía al inicio, o sea, como papás, sobre todo en la adolescencia, pues debe haber como una regulación de qué consumen los hijos en redes sociales porque pues puede ser dañino. Y ya pues para uno que pues ya es consciente y uno toma las decisiones de qué es lo que está viendo y qué no, pues obviamente también pues no es fácil porque por lo que mencionaba ahorita también de que hay como factores de riesgo, pues es muy difícil porque no todos estamos en las mismas condiciones. Pero pues también es responsabilidad propia pues saber qué es bueno y qué no para uno. Ya por parte de las plataformas, o sea, siento que, por ejemplo, TikTok está haciendo un trabajo pues dentro de lo que puede, sobre todo con la captura que mostraste ahorita, Santi, de que pues cuando hay como ciertos comentarios y ciertos conceptos que uno busca en esa red social, pues hay como una prevención sobre si uno necesita ayuda y pues como de colaboración ya pues para el usuario, pues es como lo máximo que se puede hacer por las plataformas porque poner un filtro más grande pues es muy difícil, ¿no? Y los profesionales de salud mental pues siento que sí es una responsabilidad muy grande, o sea, al fin y al cabo nosotros como futuros psicólogos obviamente tenemos muy en cuenta pues sobre todo lo que conlleva un trastorno o unos trastornos como estos y realmente pues de forma masiva pues también es muy difícil o por medio de redes sociales es muy difícil pues llegar como a la población correcta para pues como dejar de lado también estas ideas erróneas que están metiendo influencers que no conocen realmente bien el tema. Pero pues yo siento que sí, pues no es cuestión de si es, depende, o sea, depende de alguien específicamente, sino que pues es un conjunto de cosas y un conjunto de contexto. De acuerdo, vamos con Lau. Listo. Pues sí, o sea, estoy de acuerdo con Mari. Digamos que estoy de acuerdo con que no hay un factor que sea como el responsable para cambiar. Yo siento que es más bien una triangulación de todo lo que ha mencionado Mari. Entonces, pero de pronto para mencionar algo diferente, en parte de acuerdo a los profesionales de salud mental, me parece que un punto muy clave de nuestro rol como futuros psicólogos es viendo el problema que hay mucha desinformación en cuanto a qué ver, perdón, como qué cosas en redes sociales incentivan aún más un TCA, por ejemplo, pues nuestro rol sería muy bueno brindar un poco la luz a pues, esta desinformación y esta oleada tan grave que tenemos en las redes sociales. Entonces, brindar un poco más de soporte como no sé si de la misma manera que las personas publican en redes sociales, pues contrastar con vericidad lo que nosotros tenemos por conocimiento. Entonces, sí, eso sería como mi aporte. Perfecto. Y vamos con Cata. Bueno, pues ya recogiendo un poquito lo que todos han dicho. Primero, hablar acerca de lo que dijo Linis, por ejemplo, como de cómo esto se ve incluso desde la infancia y cómo uno lo cría, ¿no? Creo que es importante que entonces reconozcamos que las redes sociales no son como una causa directa de todos estos trastornos, sino más bien, y de hecho lo mencionábamos en clase, es un factor tanto precipitante como puede ser estresor, o sea, tipo, o puede agravar el problema que ya está o lo perpetúa. Entonces, sí, como tratar de ver y respondiendo a tu pregunta, que tal vez el enfoque en las redes sociales, como directamente que la plataforma haga un cambio, no sea como lo más, tal vez como efectivo, porque yo siento que ya lo que la plataforma puede hacer, pues ya lo está haciendo, no sé, como restringir en cierto contenido, avisarle al usuario como, mira, te vas a encontrar con esto, necesitas ayuda, siento que ya están ofreciendo tal vez como lo que más pueden alcanzar, pero sí lo que dijo Linis, como de que eso se puede ver desde antes en la vida de las personas, es importante tenerlo en cuenta, y yo sí creo que más que todo el cambio, pues como lo que más se puede hacer va a la persona, porque también lo que mencionamos, obviamente hay muchos creadores de contenido que suben contenido sin darse cuenta como de lo que están transmitiendo a las personas, entonces tal vez el peso va más hacia las personas y esto lo discutí en otro trabajo como de que el problema en las redes sociales es como el criterio que tienen las personas y como, sí, como no tienen un muy buen criterio, entonces no saben cómo discernir de la información que reciben, de la que no reciben, entonces trabajar desde ahí siento que es lo mejor y para nosotros como psicólogos, que ya como dijo Lau, pues que yo siento que la mejor opción aquí es que los psicólogos empiecen y ya están haciéndolo como a adaptarse a ese problema hoy en día y pues adaptarse a que es una realidad que las redes sociales son un factor como muy importante, ¿no? Entonces que los psicólogos pues estén más informados, nosotros estemos más informados de eso, como muy al tanto de esas dinámicas para poder ayudar a las personas y ya. Perfecto, Cata. Vamos con Miranda y ya terminamos también conmigo. Bueno, ya como
tratando como de también juntar todo lo que hemos dicho, yo también como concuerdo con Mariana, y es que siento que todas, como que los factores deben aportar algo, ¿no? No es como que un solo cambio haga la diferencia, porque pues así como dices, Inés, pues como que cada cosita que pasa en tu vida va sumando y va poniendo una semillita como lo que tú vas construyendo en tu relación con la comida. Entonces, digamos que TikTok ya, digamos que vemos que está haciendo un cambio, digamos que obviamente entendemos que tampoco puede ser algo como muy drástico, porque pues también, no sé, como libre expresión y todo este tema. Y digamos que digamos, en uno de los artículos, digamos que yo veía que a pesar de que TikTok ya como que ha censurado cosas, igual el cambio en muchas personas ya pasó, ¿no? Entonces como que la afectación ya se dio, pero que digamos que empezar como con estos mini pasos, como de tratar de, como de mandar mensajes a la persona, como de que si necesita ayuda, como que saben pedirle, como que todo ese tema, siento que por parte como que de las redes puede ir dando como un aporte. De la familia, siento que sí, la red de apoyo como que es muy importante, y que normalmente como que este tema de las almohadas, como que eso es algo como que es muy, muy importante para la persona, y que tu misma madre o padre te meta como este tema de restricción con la comida, o como el tener culpa por comer, o que te tienes que ver así, o que te tienes que verte acá. Ajá, como que involucra mucho y como que te afecta mucho, porque pues, es tu propia madre, ¿no? Y de uno mismo siento como que obviamente es lo principal, pero esto se ve afectado como por todo lo demás, ¿no? Como por la cultura, por las redes sociales, por tu familia. Entonces como que el hacer el trabajo de introspección de ver, venga, yo por qué quiero bajar de peso, o yo por qué quiero verme así, ¿será que esto es sano, será que esto no? Como que debe ser como juntando el apoyo de todo lo demás. Perfecto, yo pues sí creo que voy en la misma línea de todos ustedes. Yo creo que pues hay que intervenir en los diferentes factores. O sea, creo que lo más efectivo es intervención sujeto, intervención contexto. Creo que en sujeto sería bueno desde edades mucho más tempranas trabajar estos temas de nutrición, de alimentación, de ejercicio. O sea, esto me hace pensar incluso como por qué, por ejemplo, en el colegio no recibimos una clase como nutrición o algo por el estilo, o algo que se llama como bienestar y que la dicten personas expertas en el tema. O sea, siento que sería un tema mucho más relevante que algunos de los que vemos, por ejemplo, en el colegio, y sería una forma de, desde edades más pequeñas, trabajar en esa relación que tenemos con la comida, con el ejercicio, con el bienestar, etcétera. Creo que lo único que sí difiero es que para mí las redes sociales, o sea, las plataformas en sí, sí podrían hacer más. Yo siento que el tema del COVID nos dejó un ejemplo o sea, esto se puede regular más. O sea, con todo el tema del COVID, las restricciones que hubo en las plataformas para ese tipo de contenido fue mucho más fuerte, y eso evitó que en parte, que igual pasó, pero creo que evitó que en parte se masificara más como, no sé, ideas erróneas, teorías conspirativas sobre el tema del COVID, que creo que hubiera podido generar también unos problemas en la sociedad importantes en esa época. Entonces, a mi parecer, creo que sí, o sea, hay un esfuerzo que se puede hacer mayor por parte de las plataformas. A veces me parece que igual como que las cositas que hacen son un poquito como ahí, como parchecitos o pañitos de agua tibia. Creo que es más lo que se podría hacer, y creo que es mayor la responsabilidad que deberían asumir. Y yo pensaba antes de esta conversación que a lo mejor los influencers sí tenían un papel más importante, pero creo que de todo esto me llevo que probablemente de los tres, digamos que, ¿cómo es eso? De los tres roles o de las tres partes, pueda ser de pronto a lo mejor el menos relevante en realidad. Entonces, bueno, fue un debate extenso, interesante. Creo que igual es que es difícil que un tema como estos pues sea más corto, porque hay mucho que decir. Entonces, creo que se compartieron posturas muy interesantes, y bueno, ya los espectadores se llevarán sus propias conclusiones. Entonces, bueno, nos veremos en un nuevo episodio de nuestro podcast de debates en psicopatología. Chao, profe Tatiana. Chao.